Muy buenas noches. Un saludo tengan todos desde la consultora jurídica Braña y Asociados. Hoy con un programa exclusivo para los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el Ecuador. Este programa, muy interesante, vamos a compartir con ustedes, vamos a intercambiar con ustedes sobre qué sucede cuando una persona se naturaliza y los amparados no realizan el proceso de marginación de visa. Un tema muy recurrente por estos días. Hemos decidido incluso hacer este programa por la cantidad de consultas, de casos que atendemos, de preguntas que nos hacen en las redes sobre estos temas, y nos parece que vale la pena que dialoguemos y expliquemos alternativas, expliquemos qué puede pasar y cuál es la situación legal que tienen esas personas hoy en el Ecuador. Para aquellos que nos preguntan cómo puede apoyar nuestro canal YouTube, simplemente dé like, simplemente compártalo, simplemente recomiéndalo, para que a cada día llegue a más personas en movilidad humana, a más personas que necesiten de tener información sobre los procesos migratorios de manera ordenada y segura. Y comenzando ya en el tema, entrando en materia, nosotros tenemos que remontarnos un poquitico atrás en el tiempo. Primero, la Ley Orgánica de Movilidad Humana que rige hoy en el Ecuador es la Ley Orgánica de Movilidad Humana aprobada en el año 2017. Esta ley del año 2017 tuvo una modificación a partir del 6 de febrero del 2021. Esta modificación no fue en todos los aspectos de la ley, sino fue una modificación parcial que abarcó algunos artículos de la ley, y dentro de esos artículos estuvieron los relacionados con los procesos de naturalización. Por lo tanto, hoy nos estamos topando esta situación de la marginación de visa, esta situación de el amparante que se naturaliza, nos lo estamos topando en dos momentos. Y de los dos le vamos a comentar. Bueno, primero, antes de febrero 6 del 2021, que se hace la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, es decir, que desde el año 2017 hasta el 6 de febrero del 2021, ¿qué decía, qué planteaba la Ley Orgánica de Movilidad Humana? Cuando un ciudadano extranjero se naturalizaba en el Ecuador, tenía 30 días para realizar un nuevo proceso de amparo para todos los familiares que estuvieran amparados sobre su visa. Un elemento muy sencillo de entender: un ciudadano extranjero se naturaliza y a partir de ese acto administrativo de la naturalización deja de ser ciudadano extranjero, pasa a convertirse en ciudadano ecuatoriano. Por lo tanto, el hecho generador de la persona que se encuentra amparada cambió, porque en ese momento la persona amparada estaba amparada en un ciudadano extranjero. Ya ese ciudadano extranjero, vamos a decirlo de una manera lo más simple posible, dejó de existir para el Ecuador porque se convierte en ciudadano ecuatoriano. Por lo tanto, cambia completamente el hecho generador de la visa de amparo. No había otra alternativa, no se podía hacer otra cosa. Hasta el año 2021, 6 de febrero, la ley era muy clara. Usted tiene 30 días desde que se naturaliza para el proceso de amparo nuevamente a las personas que usted tiene bajo su visa de ciudadano extranjero. En caso de usted no realizar ese proceso, la persona queda irregular en el Ecuador. Y listo. Era lo que sucedía desde el 2017 hasta el 6 de febrero del 2021, porque la persona queda sin hecho generador de la visa. A partir del 6 de febrero del 2021, se hace la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y esta reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana toca justamente este punto. Y en este punto, y lo vamos a compartir aquí con ustedes, el artículo número 65A de la Ley Orgánica de Movilidad Humana ya reformada, es decir, a partir del 6 de febrero del 2021, y he estado insistiendo varias veces en la fecha para que las personas puedan ubicarse, expresaba, o expresa, porque es la que está vigente, artículo 65A de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, vigente hoy en el Ecuador, y esta es una de las reformas que tuvo.
Para los casos de la visa de residencia temporal y permanente de personas amparadas, en los que el amparante ha fallecido, la persona extranjera amparada conservará su visa, así como en los casos de amparo por matrimonio o unión de hecho, y estos terminen por causas imputables al amparante. Y en las visas de residencia permanente de amparo, cuando el amparante se naturalice como ecuatoriano, conforme lo establecido en el reglamento de esta ley. Eso es lo que decía el artículo 65A, o dice el artículo 65A de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Es decir, que usted no perdía la condición y usted no tenía que hacer absolutamente nada. Le planteaba que tenía que esperar y lo que diga el reglamento. Pero ¿qué sucede? El reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, si bien la ley se reforma el 6 de febrero del 2021, entre el 6 de febrero del 2021 y el 10 de marzo del 2022, nunca se expidió un nuevo reglamento. Aquí no vamos a discutir, aquí no vamos a dar criterio de si es una barbaridad jurídica, de si es una falencia administrativa. No, simplemente había una ley reformada y un reglamento viejo. Porque hubo un año y unos días en lo cual no se expidió el nuevo reglamento que debía normar las cosas que se habían reformado en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y esto traía como resultado que cuando las personas se acercaban al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las coordinaciones zonales, y preguntaban, bueno, yo me naturalicé, ¿qué hago ahora? Las coordinaciones zonales le decían, no hay que hacer nada. En muchos casos le planteaban, no hay que hacer nada, usted no tiene que hacer nada, la ley dice que no lo pierde, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Y listo. Y así estuvo pasando todo un año, que también fue un año complicado por temas pandémicos. El 10 de marzo del 2022 se expide el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Un reglamento que abarca toda la ley completa, incluidos los temas que fueron reformados en la ley. ¿Y qué dice ese reglamento? Bueno, ese reglamento divide en 3 artículos lo que dice la ley en su artículo 65A. Y yo aquí voy a hacer un paréntesis. La ley y el reglamento. El reglamento complementa a la ley. La ley dice cómo son las cosas. Y el reglamento dice cuál es el procedimiento, cuál es el tiempo, cuál es la acción administrativa que hay que hacer. Bueno, pues este artículo 65 se va a dividir en 3. Artículo 102, artículo 103 y artículo 104 del reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y este reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y hoy nos vamos a referir al 104, ¿qué pasa cuando el amparante se naturaliza? Plantea lo siguiente el reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y cito: en el caso que la persona extranjera amparante haya obtenido la nacionalidad ecuatoriana, la persona extranjera amparada, para conservar su categoría migratoria, tendrá la obligación de presentar la copia de la carta o resolución de naturalización y los documentos que justifiquen la subsistencia del hecho generador que motivó la emisión de la visa de amparo ante el órgano administrativo competente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que emitió la visa, en un término de 30 días con el fin de realizar la respectiva marginación. El incumplimiento de esta disposición constituye causal de cancelación del visado. Y aquí me voy a detener. Un año después de haber salido la modificación a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, con su artículo 65A, se expide el reglamento que incluye estas modificaciones. Y este reglamento sí deja claro que hay 30 días que usted tiene que presentar, ante quién tiene que hacerlo y qué pasa si usted no lo presenta. Ahora bien, la práctica de lo que sucedió. A partir de que sale el reglamento, el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a recoger las marginaciones de visa desde el 6 de febrero del 2021 en lo adelante. Empezó y aceptó todas esas marginaciones de visa porque indiscutiblemente era un problema administrativo de ellos, que no habían emitido el reglamento de ley. Se pusieron al día con todo ese año y a partir de allí comienzan nuevamente a regirse por lo que está establecido en la ley.
Hay una diferencia entre marginación de visa y nuevo proceso de amparo. Y aquí vuelvo un poquitico atrás. Antes del 6 de febrero del 2021 usted tenía que volver a amparar. Volver a amparar significa presentar antecedentes penales, presentar hecho generador de la visa, pagar el costo de la visa de amparo. Sin embargo, una marginación de visa es un proceso gratuito, no le cuesta nada. Usted no tiene que presentar antecedentes penales, sino tiene que presentar la carta de naturalización de la persona que es la que amparó. Tiene que presentar los documentos habilitantes, siempre hablamos de pasaporte, hablamos de cédula, y tiene que presentar el hecho generador de la visa. El hecho generador de la visa, y vamos a hacer un programa de hecho generador de la visa en los próximos días, por las preguntas que nos hacen mucho sobre este tema, pero el hecho generador de la visa indiscutiblemente va a ser la certificación de nacimiento, en el caso que usted esté amparando hijos, o la certificación de matrimonio, si usted está amparando cónyuge, o cualquier documento que justifique el por qué usted tiene esa visa de amparo. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pone al día con ese año. Las personas entregaban, incluso para entregar en muchas coordinaciones zonales, tenemos que ser honestos, fueron por vía expedita, entregaban, le llegaba un correo, su visa está marginada, listo. Vía expedita, en muchos lugares no se hizo mucha complicación, realmente había una responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, indiscutiblemente, en un año sin una normativa legal, y se ponen al día. Para algunos que nos han preguntado, bueno, pero yo era de antes del 2021 y me lo aceptaron la marginación. Bueno, ese se puso de suerte. Todos sabemos que en derecho 2 y 2 no son 4. En esa gran vorágine de personas que entraron por el año de atraso, hubo quien se puso de suerte, era de antes del 2021, se fue por allí y se lo aceptaron. No correspondía aceptárselo, pero se lo aceptaron. O porque se equivocó el funcionario, o porque en la gran cantidad que había, pero no había por qué aceptárselo, porque la marginación aparece como un elemento a partir del 6 de febrero del año 2021. ¿Qué ha estado sucediendo ahora? Los ciudadanos extranjeros, muchos por desconocimiento, aunque nosotros tenemos un programa en nuestro canal YouTube de hace, ya va a ser 2 años, donde estamos alertando constantemente, y este programa ha circulado mucho por los grupos, ha circulado mucho por los ciudadanos extranjeros en el Ecuador, y les pedimos que lo sigan compartiendo, donde hemos explicado la importancia de la marginación de visa y las consecuencias de no marginar la visa. Muchos los conocieron por nuestro programa, porque realmente cuando preguntaban no le daban una información objetiva, oportuna. Es lo que nos comunican, es lo que hemos podido percibir. Muchos lo supieron por nuestro programa, otros nunca se enteraron. ¿Y qué ha venido sucediendo ahora? Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores está cumpliendo con lo que dice la ley. Y la ley dice que si usted se naturaliza, hay 30 días para el proceso de marginación de visa. Mire, aquí comienza algo que a veces es un poco difícil de entender, ¿no? En el ámbito jurídico y de entender. ¿Por qué? Porque la persona se naturaliza, se hace ciudadano ecuatoriano, tiene amparado a 2 personas, X, nunca fue a hacer un proceso de marginación de visa, pasaron los 30 días, no pasa nada, la visa de la persona sigue vigente, las personas siguen saliendo del país, no tiene problema, las personas utilizan su visa para viajar a otros países, solicitar otros visados como residentes permanentes en el Ecuador, se los otorga, no hay problema. En los sistemas aparece la visa como vigente, como otorgada. En el sistema no hay problema. Es decir, su visa nunca se canceló. Nadie le cancela la visa cuando se naturaliza su amparante. Pero cuando ese amparado va al Ministerio de Relaciones Exteriores, es lo que está pasando ahora. O bien porque le robaron su cédula, o bien porque se le perdió su cédula, o bien porque se casó y tiene que sacar una cédula nueva, o se hizo mayor de edad y tiene que sacar una cédula nueva. Cualquier tema que tenga que ver con la cédula, un ciudadano extranjero en el Ecuador tiene que ir primero a buscar una orden de cedulación en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esa orden de cedulación, entre los requisitos, lleva el hecho generador de la visa. Bueno, pues cuando ese amparado llega al Ministerio de Relaciones Exteriores a sacar su orden de cedulación y entrega el hecho generador de su visa, allí mismo le dicen: usted no puede obtener la orden de cedulación porque
usted nunca marginó visa y usted está, imagínese, usted está en el limbo, usted no, su visa no es, ya no tiene hecho generador de la visa. Claro, indiscutiblemente, si usted lleva una certificación de nacimiento, esa certificación de nacimiento, cuando revisan la visa que usted tiene, que usted está solicitando la cedulación y revisan quién lo ampara y ya ven que es ciudadano ecuatoriano, o así pasa con las de matrimonio, cualquiera le dicen, bueno, ya no hizo el proceso de marginación de visa, listo, no hizo el proceso de marginación de visa. Ahí se topan el primer problema. El segundo problema, cuando alguien quiere hacer un proceso de naturalización, que revisen en la información interna, se van a dar de cuenta, o se dan de cuenta que indiscutiblemente no hay hecho generador ya, que se interrumpió el proceso de continuidad de la visa y allí mismo terminó el proceso. Y un tercer elemento, cuando va a hacer una transferencia de visa, que sigo diciendo que es un acto voluntario, pero también tenemos un programa que habla de eso, nos parece que aunque es un acto voluntario, es súper importante que un ciudadano extranjero en el Ecuador tenga hecha la transferencia de visa, su actualización, y eso es un criterio, una recomendación nuestra muy personal, lo hemos explicado, no es el motivo de este programa. Cuando va a hacer su transferencia de visa tampoco puede hacerla, ¿por qué? Porque no tiene hecho generador de la visa. Entonces prácticamente podemos decir que esa persona no puede acceder a la cédula, no puede acceder a otro proceso en el Ministerio de Relaciones Exteriores que tenga que ver con hecho generador de la visa y está en un limbo legal. No tiene problema para salir del país, de hecho ha salido, va y regresa innumerables veces. No tiene problema porque su visa le aparece en el sistema, pero realmente su visa no tiene un hecho generador y eso es grave, ¿verdad? Es grave. Entonces, ante esto, ¿qué hacen las personas? Van y presentan la marginación de visa. Y la respuesta que le da el Ministerio de Relaciones Exteriores, respuesta justa, no estoy hablando de que es una respuesta la que corresponde, la respuesta lógica, usted se ha excedido de los 30 días en el proceso de marginación y por lo tanto, como se ha excedido de los 30 días en el proceso de marginación, no procede la marginación. Y listo. Entonces, ese es un gran problema que existe hoy. Nosotros vamos a comentarle a ustedes, aunque el programa se alarga un poquito siempre, pero nosotros le vamos a comentar a ustedes, por ejemplo, qué respuestas ha habido, qué respuestas oficiales han tenido muchos. Muchos han ido, no le han dado la respuesta, han pasado 30 días, muchos más días y no le dan la respuesta todavía de qué tienen que hacer. Les dicen, vamos a consultar con los organismos superiores nuestros, pero no le dan la respuesta. Pero algunos sí han recibido respuesta. Y esta respuesta plantean lo siguiente, porque a todos es la misma respuesta. Claro, es lo que corresponde, lo lógico. Primero, y voy a citar textualmente, la nacionalidad ecuatoriana por naturalización se adquiere desde el día en que la Autoridad de Movilidad Humana emite el acto administrativo que acredita tal condición. Desde ese día, usted es ciudadano ecuatoriano. Es decir, si fue emitida la resolución, desde aquel momento la persona extranjera cambió su condición de persona extranjera a persona ecuatoriana, lo que nosotros explicábamos, por lo cual automáticamente los hechos que justificaron la concesión de la visa desaparecen. No hay hecho generador de la visa. Y vamos a ver aquí, voy a compartir con ustedes una de las respuestas, o una no, todas las respuestas han sido así a los que le ha llegado respuesta, que han hecho una solicitud, una consulta con las diferentes instancias. Y esta es la respuesta. Con dicho antecedente se identifica que la marginación solicitada se encuentra fuera del término descrito anteriormente, por lo cual el pedido no puede ser atendido. Sin embargo, se sugiere aguardar la emisión de normativa secundaria, misma que se estima dará un periodo de gracia para los ciudadanos extranjeros que no efectuaron la marginación de su visa dentro del término determinado, para que puedan realizarlo con la finalidad de conservar su categoría migratoria o en su defecto solicitar una nueva categoría migratoria de amparo en ciudadano naturalizado. Esa es la respuesta. Es decir, lo que se ha dicho hasta el momento es lo siguiente, y voy a resumirlo. Número uno, esperar a que salga, que se emita una normativa secundaria. Hasta el día de hoy que estamos haciendo el programa, no se ha emitido ninguna. Esperar que se emita una normativa secundaria que se estima, no es una normativa secundaria que va a determinar esto, no, que se estima dará un periodo de gracia para que los ciudadanos
que no efectuaron la marginación de visa puedan hacerlo. Se estima, o en su defecto, con la finalidad de conservar su categoría migratoria, puedan solicitar una nueva categoría migratoria de amparo, es decir, se vuelvan a amparar. Esa es la respuesta. Ahora, ahí viene mi pregunta y la reflexión que hacemos siempre con todos los que nos escriben y a los que le vamos a enviar cuando nos consulten este programa, ¿verdad? Número uno, hasta que se emite una normativa secundaria, primero no sabemos qué va a decir la normativa secundaria. Se estima que de un periodo de gracia, pero no sabemos qué va a decir la normativa secundaria, ni cuándo se va a emitir la normativa secundaria. Y segundo, entonces hasta que se emita la normativa secundaria, yo no puedo hacer un proceso de transferencia de visa, yo no puedo sacar una cédula nueva, yo no puedo actualizar mi cédula, y ustedes saben que una cédula lleva un grupo de... detrás de ella lleva un grupo de acciones, ¿no? Para trabajo, para actualizar una condición civil. Entonces, hasta tanto no se emita, ¿no puedo acceder a una nueva cédula? Es la primera pregunta. Lo segundo, ¿qué dirá cuando se emite esa normativa? Entonces, ¿qué nosotros recomendamos, no? ¿Qué nosotros recomendamos? Nunca decimos haga esto ni haga esto. Primero, porque dejamos claro que no somos funcionarios de ningún ministerio. Hacemos una interpretación consultada con un equipo sobre estos temas y lo ponemos a consideración de cada persona. Primero, hay que verlo en dos momentos. En caso de que salga una normativa secundaria, hay que tener claro que solo tienen derecho legalmente, es la lógica, aunque a veces la lógica no se puede aplicar, pero solo tienen derecho legalmente los que entran desde el 6 de febrero del 2021 hacia acá. Los del 6 de febrero del 2021 hacia atrás tenían otra condición y no la cumplieron. Por lo tanto, si yo me decido esperar a que salga una normativa para que me den un plazo, indiscutiblemente, yo tengo que estar seguro que soy naturalizado del 6 de febrero del 2021 hacia acá. Porque si soy naturalizado, si soy amparado en un naturalizado del 6 de febrero del 2021 hacia atrás, no me va a aplicar esta normativa, porque ya yo tenía que haber hecho ese proceso antes que se reformara la ley. Número 2. Si usted es antes de esa fecha, yo le sugiero que usted haga un proceso nuevo de amparo. Se lo sugiero, cumpliendo todos los requisitos que establece la ley. Incluso si usted entra dentro de los nuevos y usted tiene planes de viajar al extranjero o a otro lugar por mucho tiempo, porque va a estudiar, porque va a trabajar o se va a casar o algo, también puede evaluar dentro de sus posibilidades el hecho de volverse a amparar en un ciudadano, porque su visa está vigente. ¿Y en qué nos basamos para esto? Y queremos que se tenga en consideración que hay dos artículos del reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Siempre digo que el reglamento es fundamental. Hay dos artículos del reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que son el artículo 113 y el artículo 118. ¿Qué dice el artículo 113? En una de sus partes, el artículo 113 dice: en el caso de que la desaparición de los hechos que justificaron la concesión de la categoría migratoria no sea imputable al titular de la visa, la autoridad le concederá el plazo de 30 días para que pueda cambiar su categoría migratoria sin el pago de la multa. Artículo 113. ¿Y qué dice el artículo 118? La persona extranjera que haya incurrido en situación de irregularidad migratoria por una de las siguientes figuras, terminación o cancelación de la categoría migratoria, terminación de la autorización de permanencia, terminación de la autorización de permanencia con prórroga o en los casos de nulidad de la carta o resolución de naturalización, podrá iniciar el procedimiento de regularización mediante la solicitud de una nueva categoría migratoria en el término improrrogable de 30 días contados a partir del día siguiente de la fecha de terminación o cancelación de su visa o categoría migratoria, dentro del cual deberá cancelar la sanción migratoria impuesta. Es decir, si usted está en uno de estos casos, usted puede analizar dos cosas. Una, ir y decir: yo me quiero volver a amparar
cancéleme mi visa, yo no tengo hecho generador de la visa, cancéleme mi visa, por lo que dice ese artículo, tengo 30 días después que se me cancela mi visa para volver a una categoría migratoria, que sería en este caso o ampararme en el ciudadano ecuatoriano o buscar una visa propia. Habría que ver qué corresponde en cada caso, previo pago del arancel de la multa, o habría que buscar por el artículo 113 si se pudiera viabilizar alguna solución, porque como no es mi responsabilidad, porque yo era amparado y el otro fue el que se naturalizó, a lo mejor por allí pudiera haber también una solución. Pero lo que hablo de estos dos artículos, y lo dejo bien claro en el programa, no le estoy dando una receta a nadie, porque cada caso es un caso y cada caso hay que mirarlo, observarlo, analizarlo y presentarlo como cada caso. Las generalizaciones no son buenas. Y ante este proceso que es tan delicado, tanto para los que no lo hicieron antes de la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, como los que no lo hicieron, su proceso de marginación después de la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, tienen que analizar este caso al detalle y buscar, yo diría que una asistencia jurídica, consultar al menos cómo van a realizar el proceso para que el proceso le salga correctamente, porque un error puede ser funesto en un proceso de esto y usted perder completamente su categoría migratoria. Pero sí queríamos hacer este programa, queríamos dejarlo claro, porque nos escriben todos los días muchas personas, nos da pena, personas que tienen sus trabajos estables, fijos, personas que por desconocimiento, el desconocimiento de la ley no exonera de la responsabilidad, y justamente nos suceden estas cosas. Queríamos hacer este programa de manera general, ojalá le llegue a muchos, ojalá encontremos una solución pronto para esto. Estamos pensando también hacer algún documento al Ministerio de Relaciones Exteriores poniéndole en contexto de la cantidad de casos que hay y de cómo se puede buscar una solución indiscutiblemente, pensando en el derecho positivo, pensando en el ser humano primero, ¿verdad? Porque siempre decimos que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque sea justa. No lo decimos nosotros, lo dijo ese filósofo, ese pensador Montesquieu, pero nos gusta mucho esa frase porque nos enseña de por dónde andan hoy los temas de derecho. Bueno, desde la consultora jurídica Braña y Asociados, siempre junto a usted. Vamos a estar para acompañarlo, vamos a estar para asesorarlo y vamos a estar para guiarlo en cualquier proceso, con justeza, con honestidad y con lo práctico. Haga que este programa llegue a la mayor cantidad de personas para que estén informados, para que estos programas ayuden a que no pasen cosas como esta que estamos explicando hoy. Suscríbase, dé like y hágaselo llegar a cada persona que usted conozca. Un saludo, mucha suerte, no pierdan las esperanzas, no hay nada perdido, le he dicho, hay solución tanto para un caso como para el otro. Dios los bendiga.